Hola amigos de Aradex, mi nombre es Gus y en el video de hoy vamos a ver un aspecto de Python y es cómo poder iterar dentro de un diccionario. Y sin más, vamos a empezar. Vamos a empezar con un archivo JSON, en este caso va a ser de temperaturas. Un archivo JSON dentro de Python es un diccionario de diccionarios, dependiendo de cuántos niveles tenga, ¿sí? Pero va a tener la peculiaridad que todos van a estar separados por una coma. Eso es lo que lo caracteriza en un archivo JSON, ¿sí? Y tiene llaves, ¿sí? Vamos a ayudarnos de esta función. Esta es una función muy básica, una función para convertir Fahrenheit a Celsius, ¿sí? Tenemos que X va a ser la temperatura en Fahrenheit, ¿sí? Y tenemos, esta es básicamente la función. Entonces nos va a retornar el equivalente de X después de haber sido operado por todo esto, que es el equivalente de temperatura en Celsius. Luego, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver es este objeto JSON, ¿sí? Tenemos que dentro de un diccionario el diccionario siempre se compone de la llave y del valor, ¿sí? Si queremos iterar, podemos iterar. Generalmente iteramos sobre la llave para obtener el valor. También podemos obtener la llave misma, ¿sí? Entonces en este caso va a ser, esto es considerado la llave, ¿sí? Y esto el valor. Sin embargo, miramos que este tiene otro nivel. Visibilidad. Visibilidad es un valor, el primer valor dentro de esta llave, ¿sí? Pero es a su vez una llave, ¿sí? Para otro diccionario que tiene llave y valor, ¿sí? Tenemos wind, temperature, sky, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es básicamente la estructura del objeto JSON. La voy a dejar en la descripción por si la quieren jugar con ella. Y tenemos que es un JSON pues bastante largo. Hay algunos objetos que no tienen temperatura, ¿sí? Creo que, o no sé si todos tienen temperatura. Bueno, la pueden ver ahí. Temperatura, aquí tiene todos temperatura. Bueno, tal parece que todos tienen temperatura. Sin embargo, en el objeto JSON que conseguí originalmente no todos tienen temperatura. Entonces vamos a poner una cláusula por si tiene o no temperatura dentro de esta llave, ¿sí? Entonces, bueno, como pueden ver, este archivo es bastante grande. Es muy probable que no exista el valor temperatura dentro de algunas llaves, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es construir una función que lea el valor de la temperatura dentro de cada registro, ¿sí? Y que pueda establecer en grados Celsius, que pueda establecer si está arriba o cuántas temperaturas de estas están por encima de una temperatura que nosotros le damos. Por ejemplo, yo quiero saber cuántas de todas las temperaturas que hay en este objeto JSON están por encima de 5 grados centígrados o encima de 0 grados centígrados, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar una función. Las funciones en Python se empiezan con la palabra def, ¿sí? Vamos a poner que reports above temp, reportes por encima de la temperatura, ¿sí? Vamos a poner que el primer parámetro va a ser el objeto JSON, ¿sí? El objeto JSON y luego la temperatura que nosotros queremos que logre verificar.
podemos ver que dentro de Python se rige mucho por los indentados, ¿sí? Si yo coloco código aquí, ese código no está dentro de la función, ¿sí? Pero si coloco el código acá, sí va a estar dentro de la función. Es por eso que Python no tiene un end, ¿verdad? Como lo puede tener Oracle o como lo puede tener Java o otros lenguajes de programación, sino que todo se rige por el indentado. Vamos a poner un contador, ¿sí? Que ese va a ser nuestro contador al final. El contador va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces vamos a poner para cada evento, for event, vamos a iniciar un ciclo for, ¿sí? Para cada evento dentro de el JSON, perdón. Una peculiaridad de Python es que Python tampoco necesita que se le den los tipos de datos. Python lo va a instanciar y va a detectar el tipo de dato que es esta variable at runtime, ¿verdad? Durante la ejecución. For event in weather. Entonces vamos a poner si. ¿Cuál es el valor que estamos buscando? Tenemos que asegurarnos de que este valor exista. Si no, no se va a encontrar el valor. Si temperature existe en weather, ¿qué es lo que le estoy diciendo aquí? Lo que le estoy diciendo aquí es event está haciendo en este caso la llave de cada una, pues, de las llaves del objeto JSON, ¿sí? Pues tenemos que si la temperatura está, si existe esa llave dentro de weather event, ¿sí? Entonces por favor que haga lo siguiente, ¿sí? Vamos a declarar una variable va a ser igual a event. Pues como este objeto JSON tiene varios niveles, ¿sí? Necesito declarar todos los niveles para poder encontrar el valor correspondiente, ¿sí? Necesito poder tomar esa temperatura y poder compararla con la temperatura que yo le estoy ingresando para ver si está por encima, ¿sí? Y poder acumular el contador. Entonces tengo otra peculiaridad de Python, es que uno puede declarar variables sobre la marcha, ¿sí? No necesito declarar temperatura aquí arriba, ¿sí? Debajo del contador, ¿verdad? Pero van a ver por qué necesito declarar contador. Si lo necesito declarar, porque contador va a ser la variable que voy a devolver, ¿sí? Al final voy a poner return count. ¿Y qué pasa si no encuentra ni uno? Si no encuentra ninguno, quiere decir por lo menos tiene que retornar 0, ¿sí? Entonces ahora temperature puede ser que no encuentre ninguno, ¿sí? Y entonces no es necesario que la declare al principio. Entonces voy a poner weather, voy a poner temperature y luego voy a poner la llave de value, ¿sí? ¿Cómo sé si esa temperatura está en Celsius o está en Fahrenheit? Pues es sencillo. Si me voy aquí, dice temperature, dice value 41, unidades, dice F, quiere decir que esto es Fahrenheit. Entonces necesito convertir estos 41 a Celsius. Entonces quiere decir, si weather, que es el diccionario, si weather, en la llave event, con la llave temperature, pero en este caso con
en la llave unidades es igual a F. Hay que estar atentos con mayúsculas o minúsculas. Necesito ponerle que temperature va a ser igual a la función toCelsius de temperature. El valor que estoy obteniendo aquí lo voy a convertir a grados Celsius y voy a tener los grados Celsius acá, ¿sí? Como ven, si esto está indentado, ¿sí? Está dentro del if statement, ¿sí? Ahora si lo pongo acá, el código siguiente, la línea siguiente, si lo coloco acá, quiere decir que está de fuera del if statement, ¿sí? Entonces, si coloco if temperature es mayor que temp, count va a ser igual a count más 1. Puedo también colocar pero queda lo mismo, ¿sí? Solo para colocarlo más corto, ¿sí? Pongo la abreviatura. Y vamos a poner, ¿dónde vamos a poner el return? El return lo vamos a poner fuera del for, ¿sí? Tiene que ser después del ciclo. Hay que tener en cuenta que lo del indentado es bien importante en Python. Es muy importante. No es necesario colocar puntos y comas como lo es necesario en C++ o en Java o en C#. Todos esos necesitan tener punto y coma al final de cada línea. Python no es así. No pasa nada, o sea, también lo puede agregar, pero va a empezar a alegar, ¿verdad? Entonces ahora vengo yo voy a descomentar esto y quiero ver cuántas temperaturas de este JSON existen por encima de 10 grados. Entonces vamos a ponerle run y aparece que una, ¿sí? Ahora si quiero colocar por ejemplo 6 grados, aparecen que 50, ¿sí? Entonces, bueno, espero que hayan aprendido bastante de Python, cómo hacer funciones, cómo operar un diccionario dentro de un objeto JSON, ¿sí? Resulta muy útil a la hora de poder manipular datos con los datos que uno quiera dentro de un objeto JSON. Generalmente este objeto viene de los registros que hay para las líneas aéreas en Estados Unidos, ¿verdad? Para ver si se puede volar o no, ¿verdad? Cuáles son las medidas que tienen que tener, bajo qué condiciones tiene que estar el avión, etc. Y sin más, pues si quieren más videos de Python y más videos de Oracle, suscríbanse a este canal.